En una oscura noche, cuando la niebla envolvía la ruta del vino, los viajeros susurraban sobre un hombre misterioso que se aparecía en la carretera. Su figura, apenas visible entre la neblina, dejaba un rastro de pavor a su paso. Algunos afirmaban que era el espíritu de un viticultor desaparecido, buscando venganza por injusticias del pasado. Las leyendas contaban que aquel hombre, con ojos que brillaban en la penumbra, emergía de entre los viñedos y avanzaba lentamente hacia los vehículos. Los valientes que se aventuraban a acercarse afirmaban escuchar lamentos y susurros en el viento, como si la tierra misma murmurara secretos oscuros. Los lugareños advertían a los viajeros, aconsejándoles evitar la ruta del vino después del anochecer. Aquellos que desafiaban la advertencia quedaban atrapados en una atmósfera sobrenatural, con sombras danzantes que se cerraban alrededor, creando un ambiente de terror palpable. Nadie sabía a ciencia cierta quién era ese hombre en la carretera, pero su presencia resonaba en las pesadillas de quienes se aventuraban por aquel camino embrujado. La leyenda continuaba, tejiendo un manto de miedo que envolvía la ruta del vino, dejando cicatrices imborrables en las almas de aquellos que se atrevían a enfrentar lo desconocido. A medida que las noches transcurrían, la presencia del hombre en la carretera se volvía más intensa. Testigos afirmaban que sus ojos, ahora destellando un rojo ardiente, perforaban la oscuridad con una mirada que helaba la sangre. Se decía que sus lamentos eran lamentos de una tragedia olvidada, un eco de un pasado tumultuoso que resonaba en la desolada ruta. Los valientes que intentaban desentrañar el misterio se encontraban enfrentando inexplicables fallas mecánicas, como si el mismo espectro tuviera el poder de detener a los intrusos en su reino de pesadilla. Los viñedos, una vez apacibles, se transformaban en un laberinto de sombras y susurros, donde cada giro llevaba a un encuentro más cercano con el terror. Aquellos que escapaban contaban historias de encuentros cercanos con la muerte, describiendo sombras que se contorsionaban y se fundían con la niebla, tomando formas grotescas que se desvanecían tan rápido como aparecían. Se decía que el hombre en la carretera no estaba solo, sino acompañado por almas atrapadas que clamaban por redención. La leyenda se propagaba como una plaga, arraigándose en la psique de la región vinícola. La ruta del vino se sumía en una oscuridad más profunda, donde el terror se convertía en una cosecha macabra. Cada advertencia de los lugareños resonaba con más urgencia, mientras la sombra del hombre en la carretera persistía, tejiendo una narrativa de pesadilla que perduraría por generaciones. Con el tiempo, la leyenda del hombre en la carretera se entrelazó con relatos más inquietantes. Se decía que aquellos que se atrevían a enfrentarlo quedaban marcados para siempre, con sus almas llevando consigo la huella de un encuentro con lo sobrenatural. Pesadillas persistentes asolaban sus noches, donde la figura del hombre, ahora más sombría que nunca, los perseguía en los recovecos de sus sueños. Las noches en la ruta del vino se volvieron cada vez más silenciosas, interrumpidas solo por el susurro del viento entre los viñedos, llevando consigo ecos de los lamentos del más allá. Las casas a lo largo del camino cerraban sus persianas temprano, mientras los lugareños evitaban mirar directamente a los campos, temerosos de encontrarse con los ojos fulgurantes del hombre que caminaba entre las sombras. Las autoridades, incapaces de ignorar las historias que se multiplicaban, iniciaron investigaciones infructuosas. Cada intento de desentrañar el misterio era recibido con un desafío sobrenatural, como si el mismo terreno se resistiera a revelar sus secretos oscuros. La ruta del vino, una vez próspera y acogedora, se había transformado en un escenario de horror que la gente evitaba a toda costa. A medida que la leyenda crecía, el hombre en la carretera se convertía en una presencia omnipresente, su figura fantasmagórica ahora asociada con desdichas y desgracias. Aquellos que aún se aventuraban por la ruta se sumían en un mundo donde el límite entre lo real y lo paranormal se desvanecía. Y la sombra del hombre en la carretera se extendía como un manto eterno sobre aquel tramo embrujado de la ruta del vino.